Hola, esta es la sesión 4 del tema 7. Hoy no vamos a avanzar temario, lo que vamos a hacer es irnos al final del tema, a la página 164 exactamente, y vamos a leer este texto y luego responderemos a las preguntas. Tal y como digo en la tarea, tenéis que ir copiando los enunciados y las soluciones, parando el vídeo cuando sea necesario. Bueno, el texto es cortito. Se titula Analizar las transformaciones de energía en una central eléctrica y dice que a nuestro alrededor se producen continuamente transformaciones de energía. Nuestro cuerpo, por ejemplo, transforma la energía química almacenada en los alimentos en calor. Por eso nuestra temperatura corporal se mantiene cercana a los 37 grados centígrados, incluso aunque haga mucho frío. Por eso los alimentos, su energía se mide en calorías o kilocalorías, que es una unidad de energía, y por eso mantenemos esta temperatura. Somos una especie de estufa o de pequeño horno que necesitamos pues, para mantener esta temperatura corporal más o menos constante, consumir energía. Esa energía la extraemos de los alimentos, en forma de energía química. O sea, cuando hablamos de grasa, de proteínas, de lípidos, cada una de esas sustancias, pues unas tienen una función y otras tienen otra función, que es la de energía térmica. O también se puede transformar en energía cinética. Nuestros músculos se mueven, se contraen y se extienden, se expanden, y de esa manera nos movemos. En los electrodomésticos se aprovecha continuamente la energía eléctrica y se transforma en luz, movimiento, calor, sonido, dependiendo del electrodoméstico, del aparato. La energía eléctrica es la más versátil. Versátil significa que se puede utilizar para muchas funciones diferentes, pues puede transformarse fácilmente en otras formas de energía. Por ello es imprescindible disponer de instalaciones donde generar esta energía eléctrica, las centrales eléctricas. En una central térmica solar, o termosolar también, por ejemplo, se utiliza la energía radiante procedente del Sol para generar esta energía eléctrica. Aquí vas a analizar las transformaciones energéticas que tienen lugar en una central de este tipo. Aquí tenemos el esquema. Os he dejado en el apartado de material complementario muchísimos vídeos sobre los distintos tipos de centrales eléctricas más comunes. Os recomiendo que los veáis para profundizar un poquito más y entender cómo funcionan todo ese tipo de centrales. Bueno, aquí tenemos el Sol, aquí tenemos un campo de espejo, se le llaman heliostatos, están alrededor de una torre central y lo que hacen es concentrar la luz del Sol, que es reflejada en los espejos, hacia la parte superior de la torre. Y ahora lo que viene a continuación nos va a sonar, porque aquí tenemos un serpentín por el que circula un líquido. Ese líquido suele ser un líquido que aguante temperaturas muy altas, temperaturas de 300 o 400 grados. De manera que tenemos un circuito primario, que es el del fluido térmico, que entra en una cámara donde hay agua. Ese agua se calienta, hierve y el vapor mueve unas turbinas que están conectadas a un generador y que por efecto de inducción electromagnética produce corriente eléctrica. ¿Verdad que os suena de otras centrales? Esto es muy común en las centrales térmicas, en las centrales nucleares y en muchísimos otros tipos de centrales eléctricas. Luego aquí tenemos un circuito secundario, que es el circuito de refrigeración. Por aquí entraría agua fría, que lo que hace es enfriar el vapor que sale de las turbinas, es enfriado, convertido, condensado de nuevo en agua líquida y vuelve a esta primera cámara. Este fluido está en un circuito cerrado, mientras que este está en un circuito que normalmente es un circuito abierto. Este agua fría se suele obtener o bien de grandes embalses artificiales que se construyen a propósito para la central, o directamente se coge de algún embalse natural o de río y luego se devuelve. Bien, este fluido
Pues al estar tan caliente, curiosamente hay algunos tipos de centrales solares que también producen corriente eléctrica por la noche, lo cual pues es contradictorio, parece una broma, ¿no? Si es una central solar por la noche, ¿cómo va a producir corriente eléctrica si no hay sol? Pues precisamente porque este fluido, como se calienta a temperaturas tan altísimas de 300, 400 grados, incluso más, puede llegar a 600. Pues claro, aunque se vaya al sol, el fluido sigue estando caliente. Por lo tanto, sigue fluyendo, circulando, aunque no haya sol, no se seguirá calentando, pero todavía mantiene el calor que ha ido almacenando durante todo el día. Y por la noche seguirá produciéndose todo el proceso. El fluido sigue caliente, ya no está tan caliente como por el día, pero sí que ha almacenado suficiente calor como para transformar el agua líquida en vapor. Luego, este tipo de centrales, si el fluido es el adecuado, puede producir corriente eléctrica incluso por la noche, aunque parezca broma. Bien, ahora vamos a pasar a los ejercicios. Vamos a hacer el 43, 44 y 45. El 46 no, porque es una pequeña investigación sobre un tipo de central eléctrica que posiblemente os mande en días posteriores. Vamos al solucionario, lo tenemos aquí. Recordad, como he dicho antes y aparece en la tarea, tenéis que copiar los ejercicios en el cuaderno y las soluciones, parando el vídeo cuando sea necesario. La primera pregunta, observa la ilustración y contesta. ¿Qué tipo de energía es la que abastece a una central solar térmica y a una central solar fotovoltaica? Esta la hemos visto, la hemos comentado en sesiones anteriores. En ambos casos es la energía solar. ¿En qué tipo de energía se transforma esta energía tras llegar a los espejos? Se refleja en los espejos y se convierte en la fotovoltaica, se convierte directamente en energía eléctrica. En la fotovoltaica hay unos paneles hechos de un material especial que mediante el efecto fotoeléctrico es capaz de convertir directamente la energía solar, la energía luminosa radiante, en energía eléctrica. En el caso de la central solar térmica, la energía radiante es reflejada por los espejos y se transforma en energía térmica. Y posteriormente, por el proceso que ya hemos explicado varias veces, se va a transformar en energía eléctrica. ¿Qué transformación de energía se produce a continuación? En la solar térmica, a continuación, la energía térmica que calienta el agua y produce vapor se transforma en energía cinética, que luego mueve una turbina que está conectada a un generador. ¿Qué transformación de energía tiene lugar en el generador? Pues en el generador la energía cinética se transforma en energía eléctrica. Pasamos al siguiente. ¿En qué se diferencia una central térmica solar de una central térmica pero de combustibles fósiles? Revisa los contenidos de la unidad y lo que yo he explicado en sesiones anteriores. Intenta relacionar tu respuesta con, primeramente, los elementos que forman parte de la central. En una central térmica solar existe un gran número de paneles solares y lo que hacen es concentrar la luz hacia la torre central. En el caso de las centrales térmicas de combustible, pues lo que tenemos es un alimentador de material por donde entra el carbón o el material que se quema en la caldera, que puede ser petróleo, gas natural, puede ser biomasa, restos de vegetales, de podas, etcétera, etcétera. Luego las instalaciones son parecidas, pues en ambos casos un circuito con vapor de agua llega hasta la turbina, donde mueve las aspas y el movimiento se transmite a un generador. Lo que os comentaba, la parte de vapor de agua, turbina, generador, corriente eléctrica es común no solamente a estos dos tipos de centrales, sino a muchísimos otros. El apartado B nos dice con respecto a la fuente de energía empleada. En las centrales solares térmicas se usa el sol como fuente de energía, mientras que en las centrales térmicas de combustibles fósiles se usa el carbón, petróleo, gas natural, la biomasa, un material que se quema, vamos. El apartado C, las transformaciones energéticas que tienen lugar en la central. En la solar, energía radiante se transforma primero en energía térmica
y luego en energía cinética y por último en energía eléctrica. En la de combustibles fósiles, la energía química del combustible se transforma en energía térmica, luego esta se transforma en energía cinética y por último en energía eléctrica. Primero quemamos el combustible y esa energía térmica se transmite al agua, que se transforma en vapor, que hace que se muevan unas turbinas que están conectadas a un generador y al final obtenemos esa energía eléctrica. El apartado D, el agotamiento de los recursos empleados. Pues la solar no agota el combustible. Bueno, no es del todo cierto. El Sol, pues según los cosmólogos y los astrónomos, pues le quedan unos cuantos miles de millones de años de vida. Eso es una cantidad de tiempo increíblemente grande. Mientras que los combustibles fósiles ya hemos visto que en 1 o 2 siglos, como mucho en el mejor de los casos, pues posiblemente acaben agotándose. En el caso de la térmica consume combustible a un ritmo mayor que el que la Tierra es capaz de generar, o sea, se van a agotar más tarde o más temprano. El apartado E, los residuos producidos durante el proceso de generación de energía. Esto es muy importante por el tema de contaminación, cambio climático, calentamiento global, etcétera, etcétera. En la central de combustibles fósiles se generan gases que contaminan la atmósfera. Claro, siempre que quemamos algo se producen gases. Residuos sólidos procedentes del combustible quemado y se calienta en ocasiones el agua de algún río o embalse cercano. ¿Qué problema puede tener que se caliente el agua de un río o de un embalse? Bueno, como sabéis, los peces, la fauna acuática, respiran por branquias y lo que hacen es filtrar el agua, quedándose con el oxígeno que hay disuelto en ese agua. Pero si calentamos el agua, el problema es que el oxígeno se va a disolver peor. Vamos a hacer que parte del oxígeno salga del agua. Luego el agua tendrá menos oxígeno. Los peces podrán tener problemas de respiración o incluso morir de asfixia. Esto es lo que se llama contaminación térmica. No es porque la central haya vertido algún tipo de sustancia que sea tóxica y que envenene a los peces, sino que simplemente provoca que haya menos oxígeno en el agua y los peces mueren por asfixia. Y por último el F, el impacto ambiental de la instalación. La central solar pues no produce impacto ambiental, como mucho un tipo de impacto que se llama visual, ¿no? Simplemente pues tiene allí la central, en vez de tener pues campo o cultivos o tener un bosque, pues tienes una central solar. Únicamente el impacto paisajístico causado por la instalación y aquel relacionado con la fabricación de los elementos que forman la instalación como los paneles solares. Ahora bien, el impacto ambiental que produce una central de combustibles fósiles es muchísimo, muchísimo más perjudicial. Desde el momento en que, pues como hemos visto, produce en el apartado E, produce residuos sólidos que contaminan la atmósfera, que contaminan el suelo y pueden provocar contaminación térmica en algún río. Y el siguiente y último ejercicio dice: las centrales eléctricas no son eficientes al 100%. Explica qué quiere decir esto. Bueno, pues esto lo que quiere decir es que la energía sí se conserva. Lo que ocurre es que en las transformaciones que tienen lugar se produce cierta cantidad de energía térmica que no se aprovecha y que calienta las instalaciones o el aire circundante. Esta energía no puede volver a aprovecharse. Esto es lo que vimos como características de la energía, que la energía se degrada. Hay parte de la energía en las transformaciones que no se convierte en lo que nosotros llamamos energía útil. O en una ficha que hicimos recientemente sobre transformaciones de la energía, veíamos en distintos dispositivos e instalaciones cómo la energía inicial se transformaba en otro tipo de energía final, pero no al 100%. Por ejemplo, una bombilla necesita energía eléctrica y se transforma en energía luminosa. Pero no toda la energía eléctrica se va a transformar en energía luminosa. Una parte, sobre todo en las bombillas de incandescencia, en las LED y en las halógenas o de bajo consumo, el efecto es menor porque se calientan menos. Una parte se va a convertir en calor.
Y por último, ¿qué tipo de energía se genera en una central y no se aprovecha de una manera útil? Pues principalmente energía térmica. Bien, esta sería la lectura. Ahora, como tarea para el próximo día, os voy a mandar un dossier, una pequeña investigación, que la tenemos aquí. Os lo mando como fichero adjunto. Lo que podéis hacer es, como siempre, lo podéis copiar en la libreta, pero fijaros que esto es una barbaridad para copiar. Ahora os comentaré qué es lo que hay que hacer. También lo podéis, os he mandado una copia a cada uno, con lo cual lo podéis abrir en documentos de Google, completarlo y enviármelo directamente. Otra posibilidad es, pues, descargarlo, porque es un documento doc, lo descargáis en vuestro disco duro, lo rellenáis y me lo enviáis. Y pues el que quiera y tenga impresora, aunque eso pues me parece un poco pérdida de tiempo, pues imprimirlo, rellenarlo, escanearlo y enviármelo. O sea, lo más cómodo y rápido, porque en realidad, aunque hay aquí mucho texto, lo único que tenéis que hacer es rellenar estos huecos, poner aquí una serie de números, simplemente. Entonces, lo más rápido y cómodo es pues que directamente en Google Docs lo rellenéis, escribiendo aquí los números que ahora veremos cómo se deducen, simplemente, y una vez que lo tengáis relleno, me lo enviáis a través de la plataforma de Google Classroom. Si queréis, pues os podéis descargar el archivo, lo abrís en Word o en algún otro procesador de texto y una vez que lo tengáis relleno, pues el archivo lo adjuntáis a la tarea. ¿Vale? Bueno, os cuento. Mira, aquí hay 33 frases. Estas frases se refieren a estas fuentes de energía, el carbón, petróleo, gas natural, fisión, etcétera, etcétera. Entre paréntesis os he puesto cuántas de esas 33 frases corresponden a cada fuente de energía. Por ejemplo, el carbón le corresponden 3 de esas 33 frases. Tenéis que identificarlas y colocarlas aquí. Entonces, hay algunas frases que son fáciles. Primero identifica las fáciles y deja para el final las difíciles. Es decir, vas leyendo y si una frase dice esto absolutamente tengo claro que se refiere a tal fuente de energía, lo pones. Que no, pasas a la siguiente. Por ejemplo, la número 1 dice desintegración de átomos de uranio y plutonio. Uranio y plutonio, esto es energía nuclear. Nos vamos aquí, fisión nuclear, y aquí pondríamos el 1. ¿Vale? Luego hay otras que son muy genéricas. Peligro de explosiones. Pues peligro de explosiones, hombre, alguna podemos descartar. Por ejemplo, la energía eólica, un aerogenerador, explotar. Podemos pensar en otras, ¿vale? Pero mejor que lo dejemos para el final. Como os digo, vais leyendo, frase a frase. Hay algunas que se pueden identificar mejor y otras peor. Y al final, una vez que tengáis el documento relleno, pues ya me lo enviáis de cualquiera de las maneras que os he dicho. ¿Vale? Pues nada, un saludo y hasta la próxima. Nos vemos.